La representación nacional da la bienvenida a la promoción Mario Vargas Llosa, Institución Educativa Sagrado Corazón de Jaén, Cajamarca, su directora hermana Carmen Durán, y a los señores profesores que se encuentran en la parte superior del hemiciclo. Muy fuerte. Tiene el uso de la palabra congresista Rondón. Muchas gracias, señor presidente. Quiero remarcar algo que me parece muy importante. Las mociones de comisión investigadora que actualmente tiene el Pleno del Congreso son mociones que justamente han sido provocadas por los propios actores, ¿no es cierto? O sea, la comisión investiga, de hecho, sigue avanzando, va avanzando en las investigaciones, pero cuando usted invite una vez, invita 2 veces, invita 3 veces y no vienen, indudablemente que uno tiene que hacer uso de otros mecanismos propios del Congreso de la República. Entonces, que quede claro que la comisión no está en afanes de persecución política ni nada por el estilo. Se está respetando el debido proceso, inclusive siguiendo una última resolución del Tribunal Constitucional en cuanto salvaguarda todo ese derecho a la defensa, los tiempos, etcétera, etcétera. Quiero comunicar a esta representación nacional. Dele tiempo para concluir al presidente de la Comisión de Fiscalización. Ha establecido inclusive 4 grupos de trabajo. Uno de ellos tiene que ver justamente con gobiernos regionales, gobiernos locales, que se investigan y se van encontrando evidencias, y si vemos que puede haber más evidencias y encima se cita a alguien para que venga a comparecer y no viene, se pide pues al Pleno la dación de esta moción, que el Pleno será quien la otorgue o no de acuerdo a los argumentos. Tenemos un segundo grupo que está viendo el sistema de control, de Contraloría, y tenemos otro grupo que está viendo proyectos de ley. Por eso el Pleno ya, por ejemplo, aprobó la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Hemos dictaminado esta ley, este proyecto de ley que dice que las OSIs ya no dependan de las instituciones a la cual pertenecen, sino que sean organismos del sistema de control, para no ser juez y parte. Y estas OSIs nos pueden ayudar a nivel nacional a prevenir, ya ni siquiera solo a sancionar, sino hasta a prevenir. Dele tiempo para concluir, por favor. Y un cuarto grupo que está investigando lo que son programas sociales. Por eso, no podemos dormirnos, no podemos desorganizarnos, tenemos que apoyarnos, pero también tenemos que ser objetivos y rápidos. La comisión investiga cosas de interés nacional, de interés relevante, y alguien decía por ahí, si hay que investigar un gobierno regional, un gobierno local, cada congresista tiene la facultad de investigar, y si encuentra cosas, las trae a la comisión. Así todos juntos, 130 cuerpos y almas que pueden luchar contra la corrupción. Entonces creo que es buen momento para esta reflexión, señor presidente, colegas congresistas, para dar de una vez, sin perder el paso, sin perder el tiempo, esta reconsideración de la moción que tiene por lo menos esta estación en cuanto a esta moción del gobierno de Cajamarca y Ancash, que tiene una reconsideración, pero que de inmediato se vote por si va o no va, y empecemos indudablemente a ejecutar esto, porque si no la corrupción nos va a seguir ganando, señores congresistas. Muchas gracias. Gracias, congresista Rondón. Tiene la palabra el congresista Julio Rosas. Gracias, presidente. Yo creo que no debemos partir de presuposiciones de culpabilidad o de inocencia, porque crear o dar facultades investigadoras a la Comisión de Fiscalización no es en sí sancionar a una persona. Por eso es que a priori no debemos nosotros calificar porque queremos investigar de persecución política, o si no queremos investigar de apañar situaciones que podrían darse. Creo que la investigación nos ayuda para la solución de los problemas. Es más, presidente, a nosotros nos asiste la Constitución de la República como también el reglamento del Congreso. Ahora bien,
La población peruana debe darse cuenta que aquí cumplimos nuestra función de control público, de control político. Por eso es que inclusive existe ya en el Consejo Directivo, espero que pase al Pleno, la formación de una comisión investigadora para Cosituc del Cusco, es decir, de los boletos turísticos, que si nosotros no entramos a tallar ahí, la población va a expresar su preocupación, porque más que indicios, la Contraloría de la República ha señalado que sí, hay casos que se deben ver con urgencia. Es más, es cierto que debemos tratar las cosas por separada, pero también hay autoridades que no vienen a las reuniones, como por ejemplo una autoridad edil que a una comisión le dice que va a estar más tarde en otra comisión. Llega a esa comisión le dice no, estoy con una enfermedad. Entonces yo creo que necesitamos nosotros como Congreso de la República, sí, contar con las facultades de investigación. Por eso mi respaldo para que la Comisión de Fiscalización sí tenga esas facultades, no para cada caso, sino que se le dé las facultades permanentes para que ellos, según el caso, puedan cumplir esta comisión el control político que corresponde. Y es más, a todos nosotros los congresistas, porque la población quiere que asumamos nuestro trabajo, no solo de legislar, que creo que no hay un déficit de leyes en el Perú, sino todo lo contrario, un superávit. Lo que es un problema latente, presidente, sí, es situaciones de corrupción, que con eso no estamos diciendo que todos son corruptos, pero sí estamos señalando algo que no se puede tapar, presidente. Por eso es que yo respaldo de que se puedan dar facultades de investigación a la Comisión de Fiscalización, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Rosas. Tiene el uso de la palabra congresista Julca. Gracias, presidente. Presidente, quiero iniciar mi participación dando lectura, presidente, al procedimiento de investigación que indica el artículo 88 del reglamento del Congreso. Y dice, el Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público, promoviendo un procedimiento de investigación que garantice el esclarecimiento de los hechos y la formulación de conclusiones y recomendaciones orientadas a corregir normas y políticas o sancionar la conducta de quienes resulten responsables de acuerdo con las siguientes reglas que enumera en 3 páginas, presidente. Tal como han manifestado mis colegas que han antecedido, presidente, el Congreso tiene una facultad fundamental que es fiscalizar. Una de sus facultades que creemos que en los últimos años no se ha realizado de una manera debida, porque la corrupción, presidente, todos conocemos y sabemos que está en todos los niveles del gobierno, lamentablemente. En las últimas semanas ha habido eventos sobre temas de anticorrupción. El Premier ha lanzado las políticas de lucha contra la corrupción. Hemos aprobado, como dijo el presidente de la Comisión de Fiscalización, la ley del CAN, en el que se va a crear las comisiones anticorrupción a nivel regional. Y hay una serie de aspectos, presidente, que indican que es necesario que las instituciones puedan tomar acciones concretas sobre el tema de la corrupción, que es una lacra que en el país y en el mundo está en todos lados. Y en el caso específico del Perú, presidente, hay investigaciones que indican que más de 10.000 millones de soles es lo que esta lacra se lleva en corrupción y que pueden ser invertidos en muchos de los aspectos de necesidad que tiene el país. Por eso, presidente, una función del congresista ante la denuncia, el pedido, ante indicios y evidencias de los ciudadanos que son presentados y tramitados, presidente, tenemos que hacer algo. Y nosotros, en el caso específico de la región Ancash, hemos recibido durante todo el término de nuestra gestión una serie de denuncias, pedidos, reclamos, que estamos obligados a tramitar. Por eso me llama la atención, presidente, que haya congresistas y colegas que crean que una labor de fiscalización, pedido, investigación, sea un tema de perseguimiento político. Políticos antiguos, referirse a eso me parece, presidente, a algo, falta de sensatez en el tema de lucha contra la corrupción. Presidente, y concretamente, por favor, presidente, me pide una interrupción, Javier, con todo gusto, presidente. Tiene la palabra congresista Javier Velázquez. Señor, yo modestamente estoy apelando a mi experiencia. Yo he visto denuncias a congresistas y nunca he hecho una opinión ligera, porque respeto mucho el honor de las personas. Y yo lo que quiero decir con el mayor respeto y la autoridad que he tenido de ser 4 veces presidente de la Comisión de Fiscalización es que algunos que supuestamente levantan la bandera de la lucha contra la corrupción, lo que quieren y creen hacer es hacer de estas investigaciones
un acto adicional de la carrera política, y eso no lo puede permitir el Parlamento. Para eso no nos vamos a prestar. La posición mía no es que no se investigue, la comisión está investigando. La posición mía está referida a las facultades de comisión investigadora, que se ha planteado. Algunos dicen hay que darle la comisión de fiscalización, entonces las demás comisiones ordinarias no deben investigar. Yo sé que Salud está investigando el tema de los hospitales. Dele tiempo para concluir, por favor. Nadie está impidiendo que se investigue. Nadie, yo no he planteado eso, señor presidente. Lo que he planteado es que me expliquen, alguien me explique. Tres razones son las que motivan darle facultades de comisión investigadora a una comisión ordinaria. Cuando la persona, el funcionario que es emplazado no quiere asistir a la comisión. No han mostrado eso, señores, en el pleno de la comisión. Segundo, cuando este funcionario se resiste a entregar información. También yo le he preguntado en la comisión de fiscalización. Y tercero, cuando evidencias concretas ameritan el levantamiento del secreto bancario. El Tribunal Constitucional, a propósito del habeas corpus planteado por el ex vocal supremo, Humberto Cabrera Tineo, ha señalado meridianamente que en el procedimiento parlamentario se tiene que observar un principio universalmente reconocido, que es el debido proceso. El debido proceso. Y cuando uno tiene evidencia concreta sobre un hecho, debe ponerlo en conocimiento de la autoridad. Pero de ninguna manera venir aquí a rasgarnos la vestidura de si no hay facultad de comisión investigadora, están en contra de la lucha contra la corrupción. Los emplazo para que me puedan demostrar. A concluir, dele tiempo adicional, por favor. 7. Los emplazo para que me puedan demostrar. El artículo 88 no lo han terminado de leer. Dice, tiene el mismo carácter y gozan de iguales prerrogativas las comisiones ordinarias. Esta es una comisión ordinaria que reciben el encargo expreso del Pleno del Congreso, estas tres facultades. Lo único que estoy pidiendo, digan, denme en evidencia que este señor no quiere ir a la comisión, que no quiere entregar información. Denme en evidencia que bajo hechos concretos amerita levantar el secreto bancario. Nadie le ha pedido al presidente de la comisión que no se investigue, que claro que se investigue. Pero utilizar el reglamento y la constitución para hacer actos socavados de persecución política, a eso no nos vamos a prestar, señor presidente. Gracias, congresista Julca. Continúe, en uso de la palabra, congresista Julca. Presidente, justamente tomando lo que ha manifestado nuestro colega presidente, tenemos que investigar. Y tenemos que investigar de una manera adecuada y debida cuando hay indicios, cuando hay evidencias. Y si el colega, a quien voy a hacer llegar toda la información de las 100 denuncias que hay en la región Ancash, presidente, con todo gusto lo vamos a hacer. Pero, presidente, creo y quiero tomar, presidente, si me permite, presidente, me pido una interrupción. Nuestro colega Iberico tiene una sola palabra. Muchas gracias, presidente. Algo que es ya clásico enseñarle a los alumnos, sobre todo de periodismo de investigación, es una de esas frases que son rigurosamente ciertas, y es: el peor enemigo del periodismo de investigación no es ni la mordaza ni la dictadura, es el mal periodismo de investigación. Y el mismo daño se le puede hacer al Congreso si es que nos excedemos y abusamos del deber constitucional que tenemos de investigar. Por eso a mí me parece sensato y coherente lo que aquí se está diciendo. Si hay una autoridad que se está cuestionando y esa autoridad es citada a una comisión ordinaria o de fiscalización, y esa autoridad va con los papeles, con los documentos que se le solicitan, ya se está haciendo esa labor de investigación. ¿Cuál es la necesidad de citarlo de grado fuerza, traerlo enmarrocado y hacer todo un escándalo si la autoridad va? Y eso creo es el caso del presidente de la región Ancash. Yo no estuve en esa sesión y me justifiqué por escrito y di las razones por las que no estuve, pero estuvo mi asesor y luego me he enterado del tema y veo que ha habido pues una larga sesión en la cual hubo preguntas, hubo respuestas. Dele tiempo para concluir, por favor. Y hasta donde yo sé, gran parte, o no sé si la mayor parte de los congresistas, bueno, hasta ese momento quedaron pues satisfechos, ¿no? Pero curiosamente, nuestro colega Julca, a quien le tengo gran aprecio, y que es el que ha hecho las denuncias, se ha centrado en el tema de la región Ancash, no fue a esa sesión, donde estuvo justamente el presidente de la región Ancash, no estuvo el colega Julca. En su caso sí me parece, bueno, no sé qué razones habrá tenido, ¿no? De repente se enfermó, no lo sé, pero no estuvo ahí. Ahora, muy distinto es el caso de otra autoridad regional
que al margen de las cuestiones políticas que se discutan sobre ella, en el tema de Conga y qué sé yo, no ha querido ir a la Comisión de Fiscalización. No solamente no ha querido ir, sino que ha mandado paquetes con papeles como diciendo, ahí ustedes investiguen, ¿no? O sea, un tratamiento pues de lo más descortés, por decirlo menos, con la Comisión de Fiscalización. En ese tipo de casos, sí justifico que se aplique pues la facultad y la potestad que tiene el congresista o el Congreso de pedir las facultades para poder investigar y tener... Dele tiempo para concluir, por favor. Y tener con esto el derecho de citar de grado o fuerza. Ahí sí es plenamente, me parece a mí, justificable. De lo contrario estaríamos abusando de esta potestad constitucional que tenemos los congresistas, y plantear que la Comisión de Fiscalización tenga permanentemente facultades fiscalizadoras, me parece que ahí sí estamos llegando al abismo, presidente, de convertir a la Comisión de Fiscalización en una especie de tribunal de la Santa Inquisición que puede agarrar a cualquiera y abrirle su secreto bancario, abrirle su secreto telefónico. No. Eso lo tiene que decidir el Pleno caso por caso, porque de repente, en ese caso, los excesos que podamos cometer en el Congreso de la República van a revertir en contra del Congreso de la República. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Iberico. Continúa el uso de la palabra, congresista Julca. Presidente, sin ánimo de poder disculparme, en esa sesión estuve en la mega comisión en el penal, una audiencia previamente concertada, pero más aún, presidente, las cantidades de denuncias de ninguna manera, creo, podían haberse explicado en 2 horas de sesión. Y aquí lo que necesitamos es hacer una investigación a profundidad. Y si es que no hay temor, si es que no hay culpabilidad, presidente, no entiendo por qué hay un susto, temor. Yo estoy permanentemente en la región Anca siendo atacado de cientos de improperios, cosas que nunca respondo, que no voy a responder, porque justamente es la reacción. Yo por eso lo que pido, presidente, y lo pido en todo caso, de acuerdo a lo que ha planteado el presidente de la Comisión, que se vaya al voto y luego el Pleno decida, presidente, pero yo sí creo que no podemos de ninguna manera abdicar a una situación, a una función fundamental, que es la de fiscalizar ante indicios, ante cientos de indicios que existen, reclamo de la ciudadanía, de la sociedad civil y una serie de actos que, presidente, sería largo enumerar respecto a los posibles actos de corrupción que han existido y existen en la región Ancash y que igual en la región Cajamarca. Por eso, presidente, yo apelo a mis colegas que espero que podamos votar y aprobar esta comisión, y que en todo caso, para evitar la suspicacia del tema político, yo no voy a participar en el grupo de trabajo, yo lo adelanté al presidente y será un grupo independiente el que haga la investigación, presidente. Me pide una intervención, si todavía, con todo gusto, presidente, si es posible, de acuerdo a usted. Congresista Reyes, tiene la palabra. Gracias, presidente. Solamente una precisión, y gracias a congresista Julca. Las investigaciones se inician cuando hay indicios razonables para que se inicie la investigación y se pidan esas facultades al Pleno del Congreso. Es obvio que la Comisión de Fiscalización es una comisión por naturaleza investigadora, pero en la Comisión de Fiscalización, entiendo, han encontrado indicios razonables para profundizar en las investigaciones a estos gobiernos regionales. Y es un trabajo que se ha hecho inclusive de los periodos pasados. Nosotros hemos investigado, por ejemplo, algunos gobiernos regionales en el periodo pasado y hemos encontrado indicios razonables para que esas investigaciones se profundicen. Y aquí lo que se está haciendo es simplemente pedirle facultades al Congreso, porque es la verdad. Los presidentes regionales y muchas autoridades no acuden a las comisiones y tampoco lo hacen a la Comisión de Fiscalización, y necesitamos tener los apremios que el reglamento nos faculta para poder convocarlos. El tema del levantamiento bancario, que también genera mucha suspicacia y mucho temor, y eso es razonable, también tiene un candado. Dale tiempo para concluir, por favor. Tiene un candado el asunto del levantamiento del secreto bancario, porque se requiere una gran votación para aprobar el levantamiento de determinados funcionarios. Si no me equivoco, es algo así como el 80% de los miembros de la comisión. Entonces, no es tan sencillo. Hace poco, inclusive bajo la presidencia del congresista Belaunde, no pudimos levantar el secreto bancario de algunos funcionarios porque no hubo el quórum y, en fin, no tuvimos las herramientas necesarias para hacerlo cuando estábamos facultados como comisión investigadora. Entonces, no hay que tenerle miedo a la investigación, presidente. Son atribuciones que tenemos en el Parlamento de acuerdo a nuestro reglamento, y es verdad, los funcionarios no acuden.
no colaboran, no van cuando son invitados por las comisiones, y esta es una forma para que la investigación no se entorpezca, no se perjudique, como lamentablemente ha pasado ya en periodos pasados. Gracias, presidente. Gracias, congresista Julca. Gracias, congresista Rayardo. Continúa el uso de la palabra, congresista Julca. Termino, presidente, planteando y proponiendo que la reconsideración del congresista Benítez sea vista, presidente, espero en este pleno y votada de inmediato para zanjar este tema, presidente, y continuar, espero, con nuestras labores. Gracias. Señores congresistas, tenemos todavía pendientes en este orden el congresista Galarreta, Becerril, Yata, Zamudio y Aude Simón. A los congresistas que iban a hacer uso de la palabra para este tema, como está en la agenda, lo vamos a ver y para que puedan intervenir directamente y no reiterar nuevamente las mismas posiciones. En este sentido, dejamos en uso la palabra al congresista Luis Galarreta. Muchísimas gracias, presidente, para saludar a la representación nacional. Creo que en esta hora que le llaman de reflexión, para no usar otro término que se puso en algún momento, se ha hablado casi una hora y un poco más sobre el tema de las facultades de la comisión investigadora. Yo quiero aprovechar estos minutos y espero no usar más, en todo caso, de 10 minutos. No sé si pueden bajar el ecrán. No sé si pueden bajar el ecrán. Se supone que ya estaba preparado. Señor presidente, lo que quiero hacer es llamar la atención de una denuncia bastante seria que quiero que los 130 parlamentarios y los medios de comunicación, para que se enteren los ciudadanos, estén bastante atentos a lo que está sucediendo. Hace unas semanas, un poco más de unos meses, presidente, en este Congreso se debatió sobre la llamada reforma del sistema privado de pensiones. Y en este Congreso, en la comisión permanente, se perdió por un voto de diferencia. Y entre los temas que eran de mayor coyuntura, de mayor debate, digamos, discusión, era el tema si los ciudadanos pasaban a comisión por flujo, se pasaban a comisión por saldo. Es decir, si le cobraban las AFP de su aporte mensual o conforme iba creciendo su fondo le cobraban. No sé. Presidente, y desgraciadamente cuando se aprobó esta norma, hubieron varias personas que señalaron que la comisión por saldo era perjudicial para los trabajadores, entre ellos el señor, por ejemplo, Eduardo Morón, uno de los que lamentablemente por cosas del destino no llegó a ser uno de los representantes del Banco Central de Reserva por el Congreso, a pesar de ser un extraordinario macroeconomista. Eduardo Morón hace poco, el 13 de noviembre, ha vuelto a decir que pasarse a comisión por saldo es negativo para los ciudadanos. Siguiente, pero no solamente Eduardo Morón, Javier Olivera, que es otro gran economista y participó en la comisión del Ministerio de Economía, también advirtió eso. Pero no solamente ellos, también el señor González Izquierdo, también el señor Carlos Adriancén, el señor Pablo Secada y cientos de economistas de la mejor calidad de este país han advertido. Pero al final, quienes defendimos la otra posición y perdimos por un voto, además de algunas ausencias en ese debate, presidente, decidimos democráticamente que había ganado esa posición. Y esa posición que había ganado, señor presidente, lo que decía era que los ciudadanos iban a elegir finalmente, los actuales afiliados de las AFP, si decidían quedarse por flujo o ir por saldo. Sin embargo, presidente, quiero llamar la atención a la representación, y si me puede de una vez dar, por favor, algunos minutos adicionales para no cortar la dilación del debate. Quiero llamar la atención a la representación de que los ciudadanos pueden ser factibles de una gran estafa, y lo denuncio públicamente, y ojalá que los defensores, y a través suyo al congresista Jaime Delgado, seguro no se ha dado cuenta de esta norma, ha estado más preocupado seguro en el tema del defensor, pero acá hay un tema muy claro, presidente. Se está dando 30 días para que 5 millones y pico de ciudadanos afiliados a la AFP, 30 días, decidan si se pasan a flujo, se pasan a saldo, se quedan por comisión por flujo. Algo que a los congresistas, por lo menos, a los asesores del Ministerio de Economía y a los de la SBS le costó por lo menos 8 meses analizar todo esto. Pero al ciudadano a pie le están dando 30 días. ¿Y saben cómo resulta? 5 millones y pico de afiliados en 30 días van a tener que decidir 173.333 afiliados por día. ¿Cuántas horas tiene los días? 24. 7.222 afiliados van a decidir por día.
¿Cuántos minutos tiene cada hora? 60. 120 afiliados van a decidir por día. Al final, por cada segundo, 2 afiliados supuestamente van a decidir. Eso es si los 30 días son laborables. Y si cada día tiene 24 horas, porque si cada día tiene 8 horas, que es la laboral, y que es lo que van a atender las FPI cada 24 días, fíjese, señor presidente, la barbaridad que queda. Diario van a tener que atender por hora 27.000 afiliados. Pero eso no es todo. La siguiente, por favor. O sea, no solamente es el plazo que le están dando al afiliado, y esta es la denuncia que quiero hacer, y lamento que la Comisión de Economía y la Comisión de Defensa del Consumidor no hayan hecho voz de esto, porque esta norma ya tiene más o menos del 8 de noviembre. ¿Saben lo que dice la norma, señor presidente? Para los defensores de la gran reforma, para los que dijeron que los ciudadanos iban a elegir si decidían irse por saldo, porque quien quiere irse por saldo decide por saldo, así como quien quiere pagar una comisión en el banco por su recibo de luz también lo decide, aunque hay otros que no les gusta esa idea. El ciudadano es libre. Pero ¿sabe lo que dice la norma de la SBS, señor presidente? Que cualquier parlamento hubieran hecho que venga acá algún ministro o hubieran traído al superintendente de banca. Dice que no solamente tienen 30 días, presidente, y quiero que sepa la representación nacional, que escuche bien lo que va a pasar, sino que si en esos 30 días los afiliados no dicen nada, automáticamente se cambian de comisión por flujo a saldo. Es decir, lo que los economistas, los mejores economistas de Perú dicen que no les conviene, la superintendencia de banca saca un reglamento, pasa el elefante por nuestras narices y no nos estamos dando cuenta, para engañar al ciudadano, para que el afiliado, si no dice ninguna opinión, es decir, si no opina, si no manifiesta su voluntad, ¿qué pasa si no manifiesta su voluntad? Se queda como está. ¿Qué pasa si no dice se quiere cambiar? Es porque no querrá cambiarse. No, señor, para los amigos de las AFPs, si el ciudadano no dice que quiere cambiarse, si no dice nada, lo cambian automáticamente. Señores, es una estafa. ¿Y qué dice más la norma, señor presidente? Que además tiene que ser por escrito. Y además, por eso que he sacado el cálculo, ¿cuántos de 5.200.000 ciudadanos que no van a lograr ni siquiera saber que tienen que hacer esto, van a cambiarlos automáticamente? Pero algo que saben los que sí debatieron seguro este tema, es que de los 5.200.000 ciudadanos... Dele tiempo adicional para concluir. Gracias, presidente, porque este es un tema, la verdad, que a mí me parece preocupante, que nadie, ni la Comisión de Defensa del Consumidor ni Economía ha hecho eco sobre esta barbaridad. Salvo pues que no quieran tocar al gobierno. Pero, presidente, de los 5.200.000 y un poco más de afiliados, 2,5 millones no aportan hoy día. O sea, no son habidos, no están al acceso a las FP. Esos 2,5 millones, señor presidente, no solamente son inubicables ahorita. La ley dice que las AFP van a poner un anuncio masivos en los medios para que ellos se enteren. ¿Para que se enteren qué? Si ya no aportan. Y como esos 2,5 millones no van a saber nada, automáticamente los van a pasar a un sistema sin haber decidido. Quiero dejar por si acaso constancia que el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor ha mandado una carta al superintendente citándolo, me olvidaba ese detalle, creo que es importante. Sin embargo, presidente, no solamente esto es una carta, esto es una vergüenza lo que está pasando. Están llevando de las narices a los afiliados, los están jalando, no les están permitiendo que en 30 días puedan dar una opinión. Es decir, es matemáticamente imposible que en 30 días puedan opinar, pero si no opinan, los están obligando a algo que no han manifestado su voluntad. ¿Cómo? ¿No iban a elegir? Lo peor, que los están llevando a algo que todos los economistas respetados de este país han dicho que no les conviene al afiliado. Me piden 2 interrupciones, primero obviamente la dama, la congresista Chávez, y después el congresista Lescano, si usted me lo permite, presidente. Tiene uso la palabra la congresista Marta Chávez. Gracias, congresista Galarreta. Señalar que agradezco la información que está proporcionando la representación nacional del congresista Galarreta y que es coincidente con la preocupación que la bancada fujimorista expresó, y estoy segura que en la que coinciden la gran mayoría de los economistas y las personas entendidas. Nosotros en la bancada fujimorista, señor congresista Galarreta, por intermedio de la presidencia, tenemos ya interpuesta una acción de inconstitucionalidad en el expediente número 0013-2012, proceso de inconstitucionalidad, Tribunal Constitucional, que ha sido admitida precisamente sobre estos temas. Ahora, evidentemente esta demanda de inconstitucionalidad sobre la ley aprobada por el Congreso, que estableció esta doble comisión y esta
estos mecanismos que quitan a los trabajadores la posibilidad de elegir, tal como la Constitución establece. Dele tiempo para concluir, por favor. Entonces yo sugiero, señor presidente, que si el Congreso no toma una medida inmediata en relación a esta continua afectación de derechos, vamos a tener que plantear también un proceso de acción popular. Lamentablemente esos procesos, el de inconstitucionalidad y el proceso de acción popular, que son mecanismos de control concentrado para eliminar la norma infractora, en este caso una norma reglamentaria, toman su tiempo, señor presidente, y vale que el Congreso de inmediato actúe para evitar el daño a los trabajadores. Gracias, congresista Galarreta. Congresista, le pedí la segunda interrupción. Señor presidente, nosotros respaldamos la preocupación del congresista Galarreta, porque los afiliados de las AFPs están siendo maltratados incalificablemente, no solamente sometiendo a este maltrato. Quien guarda silencio, quien no ha dicho nada, estos señores lo interpretan como una manifestación de voluntad y se pasan a la comisión por saldo, una comisión que es perjudicial a los afiliados. Y lo que está haciendo el reglamento es eso. Yo me quedo callado, pero ellos suponen que he dicho que me paso a la comisión por saldo. Y esto es un abuso, señor. Pero además, señor, como el 90% de afiliados están percibiendo pensiones en dólares y como el dólar ha bajado, ganan una miseria. Les entregan una miseria. No han revalorizado las pensiones en dólares. Y se van a morir con esas pensiones miserables. ¿Qué hace la Superintendencia de Banca y Seguros? Absolutamente nada. La Superintendencia, señor... Dele tiempo para concluir. Se ha convertido, señor, en una especie de brazo técnico legal para permitir los abusos de las AFPs. En eso se ha convertido, porque ha sacado este reglamento que es absolutamente abusivo. Estos dos temas, señor, de revalorizar las pensiones en dólares, porque se están muriendo de hambre prácticamente los afiliados, y estos abusos de manifestación de voluntad donde no hay, deben, señor, en el Congreso tomarse cartas en el asunto para evitar, señor, estos atropellos que están ocasionándose a los afiliados. Yo pido al presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y al presidente de la Comisión de Economía que convoque inmediatamente al superintendente para ver este tema, señor presidente. Gracias, Lucho. Gracias. Por alusión ha solicitado uso de la palabra el congresista Jaime Delgado. Por alusión. Gracias, presidente. Bueno, se ha debatido ampliamente el tema sobre qué es lo más conveniente, comisión por saldo, comisión por flujo. Y obviamente cuando la ley definió que se va a una comisión por saldo en un proceso de comisión, en un corredor de comisión mixta, esto ha generado enormes reacciones por parte de las AFPs, que se han resistido en todos los idiomas a este cambio. Porque este es un sistema, el actual sistema de comisión por flujo es un negocio redondo para ellos. ¿Por qué razón? Lo que no se dice es que ellos nos han venido cobrando desde hace muchísimos años comisiones por adelantado. Cada vez que nos obligan a pagar una comisión, en realidad nos están obligando a pagar por adelantado hasta que tengamos edad de jubilación. Y eso le ha significado a las AFPs miles de millones de soles en ganancias. Ese es el motivo de la resistencia a este cambio, la comisión por saldo. Dele tiempo para concluir, por favor. Gracias. Sería importante tal vez que en algún momento en la Comisión de Economía y Defensa del Consumidor podamos invitar al superintendente a que nos dé cuenta de esto. Pero lo que yo quiero decir es lo siguiente. El congresista Galarreta nos está presentando como una novedad o como algo de contrabando esta disposición, cuando en realidad la ley, el artículo 24 de la ley, establece que para los afiliados existentes resulta de aplicación una comisión mixta respecto de sus nuevos aportes. Ojo, respecto de sus nuevos aportes, eso no se dice, porque los aportes que ya se han hecho hasta la fecha ya han sido cancelados y nos los han cobrado por adelantado hasta que tengamos los 65 años. Dice,
salvo que manifiesten su decisión de permanecer bajo una comisión por flujo en los plazos y los medios que establezca la superintendencia. Esto está establecido por ley. Y lo que ha hecho la superintendencia es fijar un plazo. Si el plazo nos parece que es corto, que hay que ampliarlo, eso es otra cosa. Pero que no se nos venga a decir aquí que se está estafando a los afiliados. Porque en realidad la estafa, la verdadera estafa, es que nos hayan cobrado durante tantos años comisiones por adelantado por flujo. Dele tiempo para concluir. La comisión por flujo no genera ningún incentivo a que estén alineados los intereses de las AFPs con los intereses de los afiliados. Ellas siempre ganan, independientemente de que los afiliados pierdan, ellas siempre ganan. Por eso es que nunca querían ellas cambiar este sistema de privilegio que era el sistema de comisión por flujo. Gracias, presidente. Congresista Galarreta, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Qué lástima que no se dio ese debate acá en el Pleno del Congreso, porque el señor Jaime Delgado en la Comisión de Defensa del Consumidor lo sacó en 12 horas, creo, el dictamen de la gran reforma de AFPs. Y recién varios congresistas deben estar enterados de qué se trata. Pero, presidente, el tema no es ese, creo que se confunde, porque obviamente pasar a saldo hoy día a las AFP le conviene porque ya durante 20 años han acumulado todos los trabajadores saldo y ahora le conviene cobrar por saldo. Pero el tema, señor presidente, para todos los parlamentarios, no es incluso citar al superintendente. Yo saludo que no solamente la bancada fujimorista ha presentado la acción de inconstitucionalidad, el congresista Lescano también creo que con el Colegio de Abogados lo han hecho. Y yo voy a presentar la acción popular, señor presidente, si es que este Congreso no quiere y no le interesa defender al afiliado y decirle al superintendente que corrija esa norma como debería ser un poder del Estado. En primera, señor presidente, decirle al superintendente que corrija esa norma, porque el tema acá, señor presidente, la discusión y mi denuncia a través del Congreso y los medios es que no están permitiendo la libertad de decidir, es decir, acá es por default. Y hoy día el congresista Jaime Delgado, que dice que conviene más por flujo, sabe más que Carlos Adriancén, que Eduardo Morón, que Miguel Palomir, que todos los grandes economistas. El congresista Jaime Delgado sabe, yo no, yo sí no me atrevo a eso, presidente. Simplemente... Dele tiempo para concluir. Para terminar, presidente, se presentará la acción popular, pero yo espero que la Comisión de Economía y Defensa del Consumidor hoy día mismo llamen al superintendente para que corrija. Pero que sepan los ciudadanos, si no dicen nada, los lleva a donde el señor Jaime Delgado y el superintendente quiere llevarlos, a la comisión por saldo. Gracias, presidente. Congresista Becerril, tiene la palabra. Gracias, presidente. Es sumamente preocupante que la discusión para otorgarle facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría sea recurrente. Vemos que cada cierto tiempo perdemos horas valiosas que podemos dedicar a otra discusión en este mismo tema. ¿Y por qué se da? Primero, porque hasta ahora la reconsideración que se encuentra para que la presidencia lo ponga al debate, hasta el día de hoy, no sé por qué razones, no se ha puesto a discusión. Mientras nosotros discutimos este tema, la corrupción está totalmente feliz. Gregorio Santos, cada día más vemos que está inmersos en por lo menos actos de corrupción. Hace días nomás salió que el presidente de ProRegión, el señor Panta, quien en la comisión nos manifestó que no tenía bienes, por lo menos ya hay un hotel a nombre de su hermana quien no tiene ingresos propios. Presidente, existe ya un proyecto de ley que se solicita para la Comisión de Fiscalización que tenga en forma permanente facultades de comisión investigadora. Creemos que esto es muy necesario, de esta manera evitaremos la discusión cada vez que hay un acto de corrupción por discutir. Por lo tanto, presidente, hemos solicitado hace más de 2 meses que se dictamine también a esta comisión de fiscalización este proyecto de ley. Sin embargo, hasta el momento no se ha avanzado. Colega Tapia, hace más de 1 año solicitó que el alcalde de Chota también venga a la comisión de fiscalización y sin embargo no les da la gana de venir. ¿Vamos a permitir, señor presidente, que sigan faltando el respeto a este Congreso de la República? Creemos que no. Por lo tanto, presidente, pedimos que el día de hoy, como punto número de la agenda, se vea la reconsideración de otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización, presidente. Gracias. Una interrupción me pide el congresista Tapia, presidente. Congresista Tapia, tenemos la palabra.
Gracias, presidente. Gracias, congresista Becerril. Sí, una vez más, colegas congresistas, quiero decirles que no permitamos, pues, que le falten el respeto al primer poder del Estado, que no renunciemos a nuestra función fiscalizadora y que, si bien es cierto, siempre vamos a nuestras, digamos, a sesiones de representación en el interior del país, no seamos objeto de burla y que los congresistas no hagamos el ridículo, porque cuando vemos que hay ciertos indicios de corrupción se denuncian y justamente no podemos permitir que al primer poder del Estado le falten el respeto. Presidente, yo pienso que se ha discutido este tema con bastante cabalidad. Yo pediría que se someta al voto la reconsideración que presentó el congresista Benítez en relación al solicitar comisión investigadora para el gobierno regional de Cajamarca. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Tape. Congresista Yatas tiene la palabra. Congresista Tomás Zamudio. Presidente, si bien es cierto, son importantes los temas que estamos viendo en esta hora de reflexión, hay un tema también importantísimo en el cual el Congreso no participa directamente. Presidente, para señalar que el cambio climático en la actualidad es una de las mayores amenazas para la humanidad y en especial para los países en vías de desarrollo, debido al uso masivo e indiscriminado de combustibles fósiles. En el año 2003, el Perú fue calificado como el tercer país más vulnerable frente a los fenómenos climáticos, Tindal 2003. Y es así que en los últimos años se ha registrado la intensificación y mayor recurrencia del fenómeno del Niño, de lluvias, heladas, sequías, inundaciones que afectan en mayor medida a las zonas más pobres. Estos efectos también son tangibles en la pérdida de la biodiversidad, porque a medida de que el clima cambie, las áreas ocupadas por muchas especies no serán aptas para su supervivencia. Otro efecto es la aparición de plagas debido a la migración de enfermedades endémicas de pisos altos a pisos bajos, como por ejemplo el dengue, que ha registrado este mes de noviembre 4 muertes a los compatriotas de Ucayali y un altísimo número de enfermedades. El Perú es uno de los países más vulnerables, porque gran parte de la población vive en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas, y las fuentes de agua, como los glaciares, están retrocediendo. Preocupa en ese sentido, presidente, que el Perú haya perdido el 22% de sus glaciares en los últimos 35 años, generando una escasez de agua y estrés hídrico que produce perjuicios en todas las actividades humanas. En especial, el interés energético vinculado a la hidroelectricidad, que se verá seriamente afectado por falta de disponibilidad de agua. Señor presidente, según estudios recientes sobre el cambio climático, se señala que en un escenario pasivo, en el que no se tomen medidas para mitigar el cambio climático, el costo total desde el 2009 al 2050 asciende a un valor que se encuentra en 729,8 y 855,8 millones de dólares, equivalentes a casi 6 y 7 veces el presupuesto de la República. Señor presidente, el presidente se debe priorizar este tema, ya que en agosto del 2012 propusimos a la representación nacional. Dele tiempo para concluir. La moción de orden del día, presidente, que crea la comisión multipartidaria sobre cambio climático y biodiversidad. Considero que ha transcurrido suficiente tiempo para que el Congreso de la República actúe haciendo un seguimiento acerca de las políticas y acciones que se efectúen en esta materia en los niveles nacional
y subnacionales. Es importante, presidente, que el Congreso de la República se preocupe sobre este tema que preocupa a todo el país y a la humanidad. Por las razones expuestas, solicito que se agende la aprobación de esta moción de orden del día, presidente, en el plazo más breve. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Zamudio. Tiene la palabra el congresista Yehudi Simo. Muchas gracias, señor presidente, señores congresistas. Hace exactamente 24 o 48 horas, en una reunión que teníamos con la Comisión de Fiscalización, le hacía ver a los señores congresistas que nos habíamos llenado de denuncias de gobiernos regionales, de gobiernos locales, y cada cual peor. Y que eso salía en las primeras páginas de las regiones. En el gobierno regional de Cajamarca es denunciado por tal congresista, en el gobierno regional, en el municipio de Chiclayo se denunció al alcalde, en el municipio de Trujillo, etcétera, 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 etcétera. Primeras planas en los medios de comunicación locales, y pasaron los meses, le queda muy poco tiempo ya a nuestro colega presidente de la Comisión de Fiscalización, y a pesar de todos los esfuerzos que hace, los resultados a la fecha son cero, nadie investiga nada. Se han formado comisiones, hay responsables, pero no hay una sola investigación, presidente. Y nos seguimos llenando de escándalos aquí en el Congreso para que investiguen tal o cual gobierno regional, e incluso hay intervenciones de algunos congresistas, a quienes respeto mucho, que dicen todos los gobiernos regionales y todos los alcaldes son corruptos. Y entonces, ¿cómo quiere usted, presidente, cómo quiere este Congreso de la República pensar de que la gente no va a sospechar que hay persecución política o que hay tinte político? Es evidente que estamos fallando. Cuando los congresistas dicen hay que respetar el fuero parlamentario, bueno pues, pero hay que ver qué hacemos nosotros para que se respete. Hacemos bulla con ollas, con cacerolas, y los resultados son cero, así cero. Y después quieren que los congresistas o los alcaldes vengan cuando el público se ríe de nosotros, ¿no es cierto? Y la aceptación del Congreso ni siquiera llega al 15%. Aquí, hace algunos meses, cuando se pretendía investigar a un montón de gobiernos regionales, algunos me pifiaron porque dije de que la impresión es que los congresistas siempre están contra los gobernantes regionales porque están en competencia. Y esa es la imagen que se da. Yo no digo que sea cierto, pero es la imagen que se da. Para un congresista no hay ningún buen gobierno regional. Para algunos congresistas, ningún gobierno regional es bueno. Y eso es mentira, pues, presidente. Entonces, si se va a hacer una investigación, que se hagan las investigaciones de manera seria. Y yo creo que lo que menos prima muchas veces en nosotros es la seriedad, ¿no es cierto? Y además, cuando uno ve en los medios de comunicación incluso denuncias de nosotros mismos congresistas contra otros congresistas que están investigando a algunos presidentes regionales, y donde aparentemente nosotros no estaríamos muy limpios, tendríamos nosotros muchas cosas incumpliendo la ley. Por tanto, presidente, yo creo que en algún momento tendremos que hacer los esfuerzos, por ejemplo, para que la Comisión de Descentralización y Regionalización y Manejo Territorial sea la encargada de poder hacer investigación de los gobiernos regionales y locales. Y darle, por ejemplo, a la Comisión de Fiscalización, lo que decía el congresista presidente, temas fundamentales. Dele tiempo para concluir. Y aquí yo voy a hablar desde ya de un tema fundamental, presidente. El Tribunal Constitucional ha fallado a favor de que se paguen los bonos de la reforma agraria. Y estamos hablando de casi 84.000 millones de soles. 84.000 millones de soles. El ministro de Economía, que no aceptó, porque aquí gobierna el ministro de Economía, lamentablemente, que no aceptó llegar a un acuerdo para que los profesores, los 250.000 profesores se queden tranquilos en reconocer una deuda que significa pagar el 30% de preparación de clases. Ese mismo ministro de Economía que dice que hay que tener mucho cuidado, sin embargo, ya dio a entender de que esa deuda tendría que pagarse. ¿Y quiénes son los que se van a beneficiar con el pago de esa deuda? No los pequeños, los medianos o los agricultores. Dele tiempo para concluir. Fueron afectados por la reforma agraria y que justamente tienen que pagarle. Ojalá fuera así. Los que se van a beneficiar son 2 empresas americanas que han comprado
los bonos de reforma agraria a un tercio o de repente una décima parte de lo que costó, ¿no es cierto? Y que se van a beneficiar con el 80% de los pagos y los peruanos con la limosna. Entonces, yo no entiendo, presidente, y hago un llamado a la bancada oficialista, que es la bancada que levantó la bandera de nacionalismo y la bandera de justicia social. Yo no entiendo a un ministro de Economía que dice que no hay plata para pagar la deuda que se tiene con los profesores, que dice que no hay plata para poder pagarle ayudar a los campesinos en la reestructuración de su deuda, y se pretenda pagar 84.000 millones de soles en deuda de los bonos de la reforma agraria. Esa sí es una comisión, esa es una investigación que debería hacer la Comisión de Fiscalización, o debería formarse una comisión investigadora, porque ese sería un atropello a la economía nacional y sería una cachetada para el magisterio, una cachetada para los agricultores. Y termino diciendo, presidente, a los colegas parlamentarios, está pidiendo una interrupción, presidente, el expresidente regional de la región Callao, Rogelio Canches. El congresista Rogelio Canches tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, el presidente regional también y premier. En realidad, señor presidente, sobre el tema que se ha estado hablando de los presidentes regionales que han pedido comisión de fiscalización, comentarles que yo no voy a aceptar algo porque yo sí participé para apoyar la labor del congresista Julca, donde participamos juntamente con el congresista Andrade sobre una denuncia de la Laguna La Encantada. Pero el viernes 12 de octubre citaron al presidente a la comisión de fiscalización, y ahí nos dimos con la sorpresa que al presidente de Ancash no lo habían citado nunca. Entonces ahí se comprometió y se habló. Pero lo que no voy a aceptar, a pesar que Julca es un amigo mío, si así somos los amigos, saca una nota de prensa donde dice: yo no asistí para no... Dice, yo no asistí midiendo el alto riesgo que eso significa, porque con ello pensaban que con mi persona avalarían la corrupción. ¿Eso quiere decir que nosotros hemos avalado la corrupción? Dele tiempo para concluir. Eso no lo voy a aceptar y no lo voy a permitir, porque yo estuve ahí y salí satisfecho con lo que el presidente dijo, y trajo todas las denuncias, los presentó, que estaban ya judicializadas y los había ganado. ¿Y por qué no estuvo el congresista Julca ahí? Pero estas notas de prensa, que inclusive dice que habló con el presidente de la comisión, que no lo va a avalar porque es el presidente de Solidaridad Nacional junto con Benítez. Estas notas de prensa no se deben dar, pues median a las personas, así como el congresista Guevara, que habla que todos los presidentes regionales, que todos los alcaldes son corruptos. Yo he sido expresidente y a mucha honra, señor. Tengo toda mi conciencia tranquila y así seguiré, señor. Muchas gracias, señor. Gracias, congresista Canches. Tiene la palabra, congresista Yudísimo. Presidente, reitero que en el Perú existen muy buenos presidentes regionales, honrados, capaces, como existen malos y como existen de todo. Pero eso que no hay que generalizar. Pero eso ya lo he dicho. Lo que le pido es al presidente del Congreso, no sé si está la vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa, y a través de ustedes al presidente de la República, que se investigue el tema de los bonos de reforma agraria. Presidente, eso es grave, no se les paga a los maestros, pero se pretende pagar 84.000 millones de soles a 2 empresas americanas. Le pido al presidente de la comisión que se ponga todo de su parte para hacer la investigación. Desde ahora, presidente, no nos durmamos. Comencemos a hacer esa investigación, que se diga si eso es cierto o no es cierto, que hable el ministro de Economía. A ver, Daniela Bogatás, investigue. No se ha hecho nada, debes hacer, hay que investigar. No permitamos, presidente, que esto suceda. 84.000 millones de soles que pueden derivarse a empresas americanas y no a los agricultores nacionales. El congresista Mencía Guevara tiene la palabra. Sí. Señor presidente, cuando pedimos que se investigue a todos los presidentes regionales, a todos los gobiernos municipales y distritales, ¿estamos generalizando
en el sentido de que deberíamos de transparentar el manejo de los recursos públicos, señor presidente. No somos tan irresponsables como para decir que todos son corruptos, señor presidente, porque definitivamente hay buenos alcaldes y también hay alcaldes que no están en el camino correcto. Igual sucede con los presidentes regionales. Me piden nombres, pero yo no puedo dar nombres porque tampoco soy irresponsable de dar nombres, señor presidente. Pero sin embargo, es bueno que existen indicios, que hay indicios en la que definitivamente los recursos no lo están aplicando de manera eficiente y correcta, señor congresistas. Hay regiones en las que reciben dinero y no lo están aplicando de manera adecuada. Hay alcaldes que incluso al final de su ejercicio terminan con grandes propiedades, con grandes inmuebles que ni siquiera podrían justificar con su salario. Y partamos de las campañas municipales. Hay alcaldes que invierten millones de soles para acceder a un puesto público, a acceder a regidores, a acceder a presidencia regional, y sin embargo, si ponderamos cuánto es el salario de un alcalde provincial o distrital, un alcalde provincial oscila entre 4.000 a 5.000 soles, señor congresista, y sin embargo invierten millones de soles. ¿Cómo se financia? ¿Cómo recuperan lo que han invertido? Por lo tanto, señor presidente, acá hay indicios serios que nosotros en el Congreso de la República debemos exigir a las diversas instancias para que cumplan con su rol. Por ejemplo, señor, las procuradurías que hay dentro de los municipios, ¿quiénes los nombran a los procuradores? El mismo alcalde. ¿Ustedes creen que por ventura el mismo alcalde va a poner a alguien para que lo fiscalice a él mismo cuando hay su propio sentido de confianza? Entonces, señores congresistas, hablemos las cosas con verdad, pero sin apasionamientos, y siempre poner como supremo la justicia, la transparencia y sobre todo al pueblo que necesita que los recursos lleguen de manera directa. El 10%, señor, del recurso nacional se pierde en acto de corrupción y el presupuesto de la República bordea los 100.000 millones de soles. ¿Qué significa? Que 10.000 millones de soles se pierden, señor congresista, por acto de corrupción. Muchas gracias. Congresista, yo decimos entonces la palabra. Una última interrupción, el congresista, presidente. Congresista, otro uso la palabra. Gracias, presidente. Gracias, congresista Yudecimo. Estaba escuchando la intervención de todos los congresistas de la República. Somos 130 parlamentarios. Parlamentario viene de la palabra parlar. Nosotros estamos hablando y hablando, pero creo que tenemos que conducirnos a situaciones concretas, a determinaciones concretas, y eso es lo que quiere el pueblo peruano. Yo soy miembro de la Comisión de Fiscalización, también la que pertenece al congresista Simo. Hemos